Fui infiel a mi pareja simplemente porque él deseaba casarse conmigo. No tomé en serio nuestra relación y ahora el karma ha llegado a mi vida. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Siempre pensé que el amor era algo que se disfrutaba sin complicaciones, sin demasiadas expectativas ni planes rígidos. Nunca reflexioné sobre lo que significaba realmente estar con alguien a largo plazo ni lo que implicaba construir algo sólido con otra persona. Disfrutaba del momento sin cuestionar si realmente quería lo que Javier soñaba para nosotros. Lo conocí en la universidad, en un periodo en el que las preocupaciones eran escasas y el futuro parecía distante. Nuestra relación fue sencilla, natural, sin dramas innecesarios ni presiones. Javier era el tipo de hombre que hacía que cualquier mujer se sintiera segura. Era amable, atento, cariñoso, con una paciencia infinita para mis constantes indecisiones y mi renuencia a tener conversaciones profundas sobre el futuro. Desde el principio, dejó claro que yo era la persona con la que quería estar. Yo, en cambio, nunca fui así. Me gustaba la emoción de la incertidumbre, la idea de que todo era posible y que la vida podría cambiar en cualquier instante. No pensaba mucho en el mañana, no hacía planes a largo plazo, simplemente dejaba que las cosas fluyeran sin preocuparme por lo que vendría. Y durante un tiempo, eso funcionó. Javier nunca me presionó ni me exigió definiciones. Me dejaba ser, y yo me acostumbré a eso, me acostumbré tanto que no noté cuando él comenzó a necesitar más, cuando sus expectativas empezaron a chocar con mi falta de compromiso. Las primeras señales fueron sutiles. Comentarios casuales sobre cómo sería nuestra vida juntos en el futuro, preguntas sobre mi opinión sobre el matrimonio, menciones sobre amigos que ya estaban casándose. Yo sonreía, le daba respuestas vagas, lo besaba para distraerlo, haciendo lo que fuera necesario para evitar la conversación, pero Javier no era ingenuo. Había algo en mí que no encajaba con su visión del futuro. Con el tiempo, su insistencia se hizo más evidente. No era que me presionara agresivamente, pero estaba claro que quería respuestas, que necesitaba saber si yo estaba tan comprometida con él. Comenzó a hablar sobre planes a futuro, sobre construir algo juntos, sobre lo que deseaba para su vida y cómo me veía a su lado. Al principio, lo tomé como algo bonito, como una muestra de su amor, pero con el tiempo empecé a sentir que su certeza me agobiaba. Cada vez que mencionaba la posibilidad de casarnos o de establecer una relación más definitiva, sentía que me pedía algo que no estaba segura de querer darle. Lo peor de todo es que nunca se lo dije. En su presencia sonreía, daba respuestas vagas o cambiaba de tema. Y él, paciente como siempre, esperaba. No insistía demasiado, no me presionaba, pero en su mirada podía notar que esperaba que, en algún momento, yo llegara a la misma conclusión que él. Lo que Javier no sabía, y lo que yo ni siquiera me atrevía a admitir en voz alta, era que en mi mente comenzaban a surgir dudas que nunca antes habían estado ahí. Me preguntaba si realmente quería estar con una sola persona para siempre, si no me estaba presionando demasiado, si acaso no estaba perdiendo experiencias que podría lamentar más adelante. Mientras más hablaba Javier sobre el futuro, más me daba cuenta de que no estaba segura de querer compartir su visión. En lugar de ser honesta conmigo misma o con él, decidí ignorarlo. Las dudas eran un ruido de fondo que al principio no era molesto, pero que con el tiempo se volvió imposible de obviar. No había un solo motivo concreto para sentirme así, sino una acumulación de pequeños pensamientos que poco a poco formaron la idea de que tal vez no quería lo mismo que Javier. Tal vez nunca lo había querido y simplemente había dejado que las cosas siguieran su curso sin reflexionar sobre lo que realmente quería para mi vida. Mis amigas hablaban sobre lo difícil que era encontrar a un hombre como Javier. Yo asentía y sonreía, pero por dentro sentía que algo no encajaba. No podía negar que él era un buen hombre, que me trataba bien y hacía todo lo posible por verme feliz, pero en lugar de hacerme sentir afortunada, eso solo me generaba más presión. Me sentía obligada a corresponder su amor con la misma intensidad, con la misma seguridad, y no podía hacerlo. Comencé a buscarle defectos donde no los había, a enfocarme en los momentos en que me sentía aburrida o en los días en que la rutina era demasiado repetitiva. Me convencí de que necesitaba emoción, que la vida no podía ser solo estabilidad y certeza, que aún era demasiado joven para conformarme con una sola historia. Y aunque Javier no había cambiado, yo empecé a verlo de manera diferente. Las noches en las que salía con mis amigas se volvieron mi escape. No es que hiciera algo malo en esas salidas, pero noté que disfrutaba la sensación de estar en un entorno donde todo era impredecible, donde no tenía que pensar en responsabilidades ni en compromisos. Veía a otras chicas coquetear, conocer a nuevos hombres, experimentar con la adrenalina de lo desconocido, y en algún punto me pregunté por qué no podía hacer lo mismo. Así es como empezó, como una idea vaga, como una curiosidad que poco a poco se convirtió en una necesidad de probar algo diferente. Desde el momento en que Javier comenzó a hablar con más frecuencia sobre el futuro, algo en mí se encendió, pero no de la manera que debería. En lugar de emocionarme o sentirme afortunada por tener a alguien que quería construir una vida conmigo, sentí que algo me ataba, como si en lugar de ofrecerme estabilidad, me encerrara en una jaula de la que aún no estaba lista para formar parte. No lo entendía del todo,
porque no podía negar que lo quería y que nuestra relación había sido buena, pero había algo en su forma de proyectar el futuro que hacía que mi corazón se acelerara de nervios en lugar de felicidad. Lo peor de todo es que, en lugar de hablarle sobre lo que sentía, lo fui guardando para mí, convenciéndome de que tal vez era algo pasajero, que con el tiempo terminaría acostumbrándome a la idea. Pero entonces, en medio de mis dudas, estaban mis amigas. Y aunque ya tenía muchas inseguridades, sus palabras fueron la chispa que encendió el fuego. Ellas no entendían por qué tenía una relación tan seria a mi edad, por qué estaba pensando en matrimonio cuando aún tenía tanto por vivir. ¿Por qué no me daba la oportunidad de experimentar más antes de decidir que quería estar con una sola persona para el resto de mi vida? Al principio, me reía de sus comentarios y los dejaba pasar como si fueran meras opiniones sin importancia, pero con el tiempo empecé a prestarles más atención de la que debía. Cada vez que salíamos, las escuchaba hablar de sus encuentros casuales, de lo emocionante que era conocer a alguien nuevo, de la adrenalina de no saber qué pasaría después. Hablaban con tanta pasión sobre lo que hacían, sobre los hombres con los que salían, sobre la sensación de no tener ataduras, que en algún punto me pregunté si acaso me estaba perdiendo de algo. Mientras ellas probaban nuevas experiencias y disfrutaban de la libertad, yo estaba comprometida con alguien que ya hablaba de anillos, casas e hijos. Y aunque en el fondo sabía que no había nada de malo en eso, no podía evitar compararme con ellas y sentir que algo en mi vida faltaba. No es que me sintiera infeliz con Javier, porque no era así. Pero comencé a cuestionarme si realmente lo que tenía era suficiente, si no había algo más allá de nuestra relación que pudiera hacerme sentir diferente, algo nuevo. La idea se instaló en mi mente de tal manera que ya no podía ignorarla, como una semilla que crecía más y más con cada salida con mis amigas, con cada conversación, con cada historia que escuchaba. No ocurrió de la noche a la mañana, pero con el tiempo me convencí de que necesitaba probar algo diferente. No porque no quisiera a Javier, sino porque tenía que estar segura de que él era realmente la persona con la que deseaba estar para siempre. Me repetí tanto esta excusa que terminé creyéndola. Cada vez que salía, me permitía explorar una parte de mí que había mantenido reprimida durante toda nuestra relación. No es que me sintiera completamente insatisfecha, pero había algo en la sensación de ser libre, en la idea de que aún podía hacer lo que quisiera, que se volvía cada vez más tentadora. Al principio, solo era una curiosidad, un juego mental en el que me preguntaba cómo sería si alguna vez me permitiera hacer lo que mis amigas hacían sin pensar en las consecuencias, pero lo que empezó como una fantasía inofensiva pronto se convirtió en algo más. Me di cuenta de que, cuando alguien me coqueteaba, no me alejaba de inmediato. Cuando sentía que un hombre me miraba con interés, en lugar de ignorarlo, me permitía disfrutar la atención. No era consciente en ese momento, pero poco a poco iba cruzando líneas que antes eran impensables para mí. Y con cada salida, con cada momento en el que me sentía más desconectada de mi relación, la idea de traicionar a Javier dejó de parecerme tan grave. Mis amigas, sin saberlo, reforzaban ese pensamiento. Cada vez que les contaba sobre cómo Javier quería casarse, se reían y me decían que estaba loca por considerar algo así tan joven. Me decían que los hombres siempre hacían lo mismo, que después de casarse se volvían aburridos, que luego vendrían los hijos y la rutina, y que antes de dar ese paso, tenía que asegurarme de haber vivido lo suficiente para no arrepentirme después. Y yo las escuchaba. Poco a poco, me convencí de que tenían razón. Lo que más me impacta al pensarlo ahora es que nunca hablé con Javier sobre mis dudas. Nunca le di la oportunidad de saber lo que pasaba por mi mente, nunca fui lo suficientemente honesta como para decirle que su forma de ver el futuro me asustaba, que no estaba lista para un compromiso tan grande. En lugar de eso, simplemente lo dejé seguir amándome con la misma intensidad mientras yo, en silencio, preparaba el terreno para traicionarlo. Esa noche empezó como cualquier otra. Salí con mis amigas a un bar al que íbamos con frecuencia, un lugar con luces tenues y un ambiente en el que se respiraba el deseo de olvidarse de todo por unas horas. No tenía en mente hacer nada fuera de lo común, o al menos eso era lo que me decía, pero en el fondo sabía que algo en mí había cambiado. Mi mente estaba nublada por la emoción de estar lejos de Javier, por la adrenalina de sentirme sin ataduras, de dejarme llevar por el momento. No podía decir que lo había planeado, pero tampoco podía afirmar que no lo había permitido. El alcohol fluyó rápido esa noche. Entre risas y conversaciones triviales, sentí como poco a poco me desinhibía, como mis pensamientos se volvían más ligeros, menos racionales. Mis amigas hablaban de los hombres que les interesaban, de aquellos con los que ya habían estado y de los que querían conquistar esa noche. Sus palabras resonaban en mi cabeza, una mezcla de emociones que me hacían sentir que estaba en un mundo al que no pertenecía del todo, pero en el que quería sumergirme solo por un rato. Entonces lo vi. No era especialmente atractivo ni tenía algo que realmente llamara mi atención, pero en ese momento no importaba. Su presencia fue suficiente para que dentro de mí se encendiera algo que no quise apagar. Me sonrió, yo le devolví la sonrisa, y ese pequeño gesto fue suficiente para que todo lo que había construido con Javier comenzara a desmoronarse sin que me diera cuenta. Me acerqué más, como si fuera lo más natural del mundo, como si estuviera libre de cualquier compromiso,
como si la persona que me amaba no existiera. La conversación con ese desconocido fluyó con facilidad, demasiado fácil. Hablamos de cosas triviales, sin profundidad ni importancia. No sabía nada de él y él no sabía nada de mí, pero eso era precisamente lo que lo hacía tan atractivo en ese momento. Era alguien sin rostro en mi vida, alguien que jamás me pediría explicaciones, alguien que no esperaba nada más de mí que lo que yo estuviera dispuesta a darle esa noche. En algún punto, su mano rozó la mía, un roce sutil que provocó una descarga de adrenalina en mi cuerpo, una sensación nueva que me hizo sentir viva y al mismo tiempo terriblemente vacía. Las luces del bar parecían más tenues, la música más lejana. Sentí sus labios sobre los míos antes de darme cuenta de que había cruzado una línea de la que no podía volver. Mi mente gritaba que me detuviera, que lo que estaba haciendo no tenía justificación, que Javier no merecía esto, pero mi cuerpo se movía en dirección contraria a mi conciencia. Me convencí de que solo era una vez, que nadie se enteraría, que no significaba nada. Pero la realidad era otra. Terminamos en un lugar desconocido, en una habitación sin identidad, en un espacio donde nada tenía peso ni consecuencia aparente. Esto ocurrió rápido y al mismo tiempo, en cámara lenta. No hubo emoción ni pasión, solo el acto en sí, vacío, carente de significado real. En el instante en que terminó, cuando la euforia momentánea desapareció, sentí un golpe en el pecho que me hizo darme cuenta de lo que había hecho. No me sentí liberada ni más segura de mis decisiones. No sentí que había aprendido algo ni que había ganado una nueva perspectiva sobre mi relación con Javier. Solo sentí que había roto algo que jamás podría reparar. Me vestí rápido, sin mirar al hombre con el que había estado. No me importaba su nombre ni su rostro, no quería recordar nada de lo que había pasado. Salí de ese lugar con un nudo en el estómago, con un peso en el pecho que me dificultaba respirar. Cuando regresé a casa, Javier dormía plácidamente, ajeno a todo, confiado en que yo era la persona que siempre había sido para él. Me acosté a su lado, sintiendo su respiración tranquila, escuchando los latidos de su corazón, y fue ahí cuando la culpa me golpeó con toda su fuerza. No podía deshacer lo que había hecho. No podía retroceder el tiempo ni borrar mis decisiones. Solo podía vivir con el peso de mi error, esperando enfrentar las consecuencias cuando llegara el momento. Desde aquella noche, mi vida dejó de ser la misma. Todo siguió igual en la superficie, pero dentro de mí algo se había roto de manera irreparable. Javier me trataba con el mismo amor y dedicación de siempre, sin sospechar que yo no era la persona que él creía. Cada vez que me miraba a los ojos, sentía que podía ver a través de mí, que en cualquier momento descubriría lo que había hecho, que mi mentira no podría sostenerse para siempre. Intenté justificarme, intenté convencerme de que lo que había pasado no definía nuestra relación, que fue solo un error, que no significaba nada. Pero en el fondo, sabía que sí significaba, sabía que había cruzado una línea de la que no podía volver, que había traicionado la confianza de la única persona que realmente me amaba. La paranoia comenzó a consumirme. Cada vez que Javier hacía una pregunta inocente sobre mi día, sentía que estaba a punto de descubrir la verdad. Cada vez que se acercaba a abrazarme, me tensaba, sintiendo que no merecía su amor. Me volví distante sin darme cuenta, más fría, menos presente. Y él lo notó. Javier empezó a notar mi cambio de actitud. Me preguntaba si estaba bien, si había algo que me preocupaba, si había algo que quisiera contarle. Su preocupación solo hacía que me sintiera peor, porque sabía que él no merecía la mentira en la que lo estaba haciendo vivir. Pero no podía confesarlo, no podía enfrentar la realidad de lo que había hecho. Él intentó salvarnos. Propuso que pasáramos más tiempo juntos, que nos fuéramos de viaje, que buscáramos maneras de revivir la chispa que, según él, parecía estarse apagando. Pero el problema no era él. Era yo. Y en algún punto, él también lo entendió. El peso de mi culpa se volvió insoportable. Pasaban los días y mi relación con Javier se volvía más tensa, más distante. Intenté compensarlo siendo más cariñosa, más atenta, pero todo se sentía forzado. No podía mirar a Javier sin recordar la traición, sin sentir la aplastante realidad de que en cualquier momento todo podía derrumbarse. Mis pensamientos eran un caos. Quería confesarme, pero al mismo tiempo, el miedo me paralizaba. Decir la verdad significaba perderlo para siempre y, aunque sabía que lo merecía, no estaba lista para enfrentar ese vacío. Javier comenzó a hacer preguntas más directas. Me decía que ya no era la misma, que parecía distraída, ausente, como si estuviera en otra parte. Su mirada reflejaba dolor y preocupación, pero aún había amor en sus ojos, un amor que me dolía más que cualquier otra cosa porque yo ya no era digna de él. Quería decir que eran cosas del trabajo, que me sentía estresada, que necesitaba tiempo para aclarar mi mente. Pero sus preguntas no se detenían y cada vez se hacían más difíciles de esquivar. Una noche, después de la cena, Javier me miró fijamente como si intentara leer mi alma. Su voz fue serena cuando me preguntó si había algo que necesitaba decirle. El silencio entre nosotros fue insoportable y en ese momento supe que ya no tenía escapatoria.
Mi garganta se cerró, mi cuerpo entero tembló y sentí que el aire me faltaba. Quise negar, quise decir que todo estaba bien, pero su mirada me decía que no creería en ninguna mentira más. Y entonces, la verdad salió de mi boca como un golpe brutal, confesé lo que había hecho. No fui capaz de mirarlo a los ojos mientras hablaba. Mis palabras salieron entrecortadas, temblorosas, con un nudo en la garganta que me impedía respirar con normalidad. No intenté justificarme, porque sabía que no había justificación posible. No pedí perdón en ese momento, porque sabía que no lo merecía. Solo le dije la verdad, con la voz quebrada, sintiendo como el mundo a mi alrededor se desmoronaba. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito, que cualquier insulto que hubiera podido recibir. Javier no reaccionó de inmediato, solo me miró con una expresión que jamás había visto en su rostro. Era decepción, era dolor, era la realización de que la persona en la que más confiaba lo había traicionado de la peor manera. No dijo nada durante largos minutos, simplemente se levantó de la mesa y se fue sin mirar atrás. Javier se fue esa misma noche. Empacó algunas cosas en silencio, sin decir una sola palabra. No hubo gritos, no hubo peleas, solo el sonido del cierre de su maleta y sus pasos alejándose de mí. Intenté detenerlo, intenté decir algo que cambiara la situación, pero él solo me miró una última vez, con una frialdad que me atravesó el alma, y luego se fue. Las semanas siguientes fueron un infierno. Javier no respondía a mis mensajes, no atendía mis llamadas. Su ausencia era un recordatorio constante de lo que había perdido, de lo que había destruido con mis propias manos. Me di cuenta de que lo que más temía no era la soledad, sino saber que jamás podría recuperar lo que teníamos. Mi vida, que antes parecía tan estable, ahora era un caos de arrepentimiento y culpa. Las noches se volvieron insoportables. Cerraba los ojos y solo veía su rostro antes de irse, sentía el vacío en mi cama, la ausencia de su voz, de su presencia, de todo lo que había dado por sentado. Mirar la calle me hacía sentir pequeña, insignificante, como si todos supieran lo que había hecho, como si todos me juzgaran en silencio. El karma llegó de la peor manera posible. No solo perdí a Javier, sino que también perdí la seguridad de lo que éramos. Todo lo que habíamos construido durante años se desvaneció en una sola noche, en un solo error, en una decisión que nunca podré cambiar. Ahora, solo me queda el arrepentimiento. No hay vuelta atrás, no hay segunda oportunidad. Perdí el amor de mi vida por algo que ni siquiera valió la pena, por una decisión impulsiva que solo me dejó con un vacío imposible de llenar. Y lo peor de todo es saber que fui yo quien lo arruinó todo, que nadie más tiene la culpa excepto yo. Si pudiera regresar el tiempo, lo haría sin pensarlo. Pero el tiempo no perdona, y tampoco lo hace el corazón de quien fue traicionado.